Yo no sé si usted siente, pero este mes es abrumador de tanta celebración, ¿verdad que sí? Bodas, graduaciones, cenas de Navidad, cenas de cierre de año. Dios mío, cada semana hay 2 cosas a que ir y estar celebrando. Y pues, gloria a Dios por la celebración, porque también si no hubiese, sería un mundo muy triste. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque se pueda celebrar. Pero en medio de la celebración, hoy quiero traer una reflexión para su vida. El poder reflexionar en la vida no quita que podamos celebrar, así como celebrar no quita que podamos reflexionar. Y hoy quiero hablarles de un tema que considero que va a ser útil, especialmente para que preparemos nuestros corazones para el próximo año que estamos a punto de entrar. Personalmente me gusta muchísimo cuando ciertas aplicaciones de música o cosas así pasan el resumen del año, dice, y le mandan a uno la canción que más escuchaste en el año. No sé, los que tienen aplicaciones de música ya les debieron de haber salido. ¿Cuál fue la canción que en este año fue la más destacada para usted, que usted escuchó más? Me puse a pensar, tomando esto como ejemplo, yo dije para mí, ¿cuál fue el verso bíblico que considero que este año fue el que más impacto tuvo en mi vida y el que anduve más tiempo en mi cabeza? Y se destacó Jeremías capítulo 12, verso 13, ya se los he mencionado en varias prédicas. Jeremías capítulo 12, verso 13, me impactó porque dice lo siguiente: sembraron trigos, segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Ese fue para mí este año el verso que se destaca, porque una de las cosas que considero es que Dios nos ha dado todo, a todos, una herencia. Nos ha dado a todos en este año algo que debimos de haber aprovechado. Y quizás para muchos de nosotros no lo aprovechamos. Cuando nosotros pensamos en una herencia, casi siempre lo asociamos a lo material, pero ¿sabe qué? El tiempo y la vida es parte de lo que Dios da como herencia. Usted todavía está en esta tierra y Dios le permite ver a su familia, le permite a su familia verla a usted. Hay un regalo de Dios por parte de Él, de la vida. Pero la pregunta es, ¿qué hizo con este año? ¿Cómo está cerrando el año? Eso es algo que tenemos que reflexionar seriamente antes de entrar a otro. ¿Cómo llega al final de este año? Conseguí una imagen de 2 posibles realidades con las que muchos están cerrando este año. Algunos dicen, este año fue maravilloso para mi vida. Este año logré metas que antes no había logrado y fue un año espectacular. Pero la vivencia humana de la sociedad no está sincronizada. Mientras unos estaban viviendo una realidad triunfal, otros están cerrando el año de una manera derrotada. Están cerrando su año de una manera quebrada. Sienten que están quebrados, están llegando a un cierre de año donde usted dice, no, este no fue el mejor año de mi vida. Uno no puede decir que porque una persona está participando de una celebración, está cerrando su año bien. Porque los seres humanos podemos y tenemos la capacidad de estar en ambiente y alegrarnos un ratito, pero después regresar a nuestra realidad y saber que no, que eso fue solamente un momentito de disfrute, pero que en realidad estamos mal. Son 2 realidades que puede ser que haya en este auditorio alguna expresión entre nosotros. Cuando pienso en esto, me pongo a pensar en una de las promesas más relevantes de las Escrituras. Una promesa que
nos describe cuál es la naturaleza del Dios que nosotros adoramos. Y está en Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Dice así: aquello que fue, ¿qué dice? Ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Ya determiné lo que va a pasar, lo que creo que va a pasar. Pero dice, y Dios restaura lo que pasó. Y precisamente ese es el tema que hoy quiero que usted y yo compartamos. Dios restaura lo que pasó. Voltea a su vecino y dígale, Dios restaura lo que pasó. Decía el pastor David que uno no debería de llorar lágrimas frescas por lamentos viejos. También hay un dicho que me gusta que dice que no hay que llorar por la leche derramada. La verdad es de que aunque esos dichos son triunfalistas, todos nosotros sentimos el peso de las cosas que sucedieron mal en este año y que no nos hubiera gustado que hubiesen sucedido. Pero la buena noticia que nosotros tenemos como hijos de Dios es de que Dios es un Dios restaurador. Mire esto, nuestro Dios no es solamente un Dios creador. La Escritura habla que su poder creador es tal que de la nada lo hizo todo. Dice la Biblia que con el poder de la palabra, Él creó los cielos, creó la tierra y todo se fue dando. No necesitaba una materia prima para crear todo lo que creó, porque Él es un creador de la nada. Me gusta una historia que encontré en internet en una ocasión que dice de que los científicos se juntaron para desafiar a Dios y le dijeron, nosotros también hemos desarrollado la ciencia a tal punto que nosotros podemos hacer un ser humano de la tierra. Entonces te retamos a un concurso. ¿Quién hace la mejor versión de un ser humano de la tierra? Entonces Dios los queda viendo y cuando ellos ya van agarrando su tierrita para hacer el ser humano, Dios les dice, un momentito, vayan a hacer primero su propia tierra. Todo lo que hay es creado por nuestro Dios. Todo lo que hay viene de un Dios que no necesita una materia prima para crear cosas nuevas. Pero la Biblia nos enseña de que Dios no solamente en su naturaleza es un Dios creador, sino que también es un Dios restaurador. Cuando nosotros buscamos un poquito el significado de la palabra restauración, me encanta porque puedo ver allí el actuar de Dios a través de las Escrituras. Miren lo que significa esta palabra, qué bonita. Dice, un restaurador es alguien que restaura. Cada vez que me encuentro así un significado digo para mí, ay, no me dijo nada. Pero vamos a seguir. Miren lo que dice. Es decir, que devuelve a su estado original, lo repara o lo renueva. Implica devolver vida, función, belleza o integridad a lo que se ha perdido. La acción de restaurar significa que cualquier cosa puede llegar a estar completamente rota, pero el restaurador, su misión será devolverla a su estado original. Su estado original lleno de vida implica devolverle su función, o sea, aquello para lo que fue creado. La belleza de su existencia también el restaurador la puede restaurar, o la integridad del ser que está siendo restaurado. Todo eso hace el restaurador. Ahora quiero llevarle a través de las Escrituras a un recorrido donde se nos afirma de que Dios efectivamente es un Dios que nos puede restaurar. Para empezar, quiero decirle algo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido quebrados, hemos sido dañados y ninguno de aquí podría decir o atestiguar que ha tenido sin interrupción en su historia la vida perfecta. Todos en algún momento de la vida nos quebramos y todos necesitamos ser restaurados.
Vamos a ver a través de las escrituras acerca de lo que Dios puede hacer para nuestra vida. Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27. Déjeme darle un poquito de contexto antes que le lea el texto. El libro de Ezequiel se da en un momento en la historia de Israel donde probablemente es uno de los peores momentos de su historia. No queda absolutamente ninguna gloria en la nación. Están en un oprobio terrible. Pero Dios le dice al profeta Jeremías, yo necesito que les inyectes esperanza a este pueblo. Y le da palabra profética. Y entonces el profeta Ezequiel va al pueblo que está quebrado, que está arruinado, y le dice que el Señor les manda a decir una promesa. Mire lo que dice acá. Os daré, que dice, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. A todos nos gustan los nuevos. Hay gente que me ha dicho, lo que más me gusta de entrar a un carro nuevo, dice, es el olor. El olor a nuevo, dice, me encanta ese olor a nuevo. Pero cuando pensamos en algo nuevo, siempre pensamos en algo material. Cuando proponemos nuestra vida para un próximo año, decimos cosas como, este año me compro un carro nuevo, este año me compro una casa, este año me compro o cambio mi celular, voy a comprarme un celular nuevo. Y todo lo nuevo lo asociamos a lo material, que no está mal, pero para Dios no es tanto el que nosotros obtengamos cosas nuevas, sino que tengamos un corazón nuevo. Un corazón nuevo es lo que Dios nos quiere dar. Allí empieza la restauración del Señor. Cuando uno recibe un corazón nuevo. Y mire qué interesante lo que sigue acá y dice, voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra. Y todos acá, sin excepción alguna, hemos llegado a punto de nuestra vida donde nuestro corazón se ha vuelto una piedra. Y ese corazón de piedra está endurecido no solamente contra las personas, contra Dios, está endurecido aún contra nosotros mismos. Porque muchas veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero la dureza del corazón no permite que uno pueda cambiar y ver lo que Dios realmente quiere hacer. Pero el Señor nos dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Este año que viene, diga, Señor, yo no voy a entrar con el mismo corazón. Renueva mi corazón. Ahora, mire lo que dice acá, porque esto, siguiendo la línea del profeta Ezequiel y de lo que estaba sucediendo en Israel, llega un momento en donde Dios le comienza a decir al profeta, mire, yo puedo restaurarlo de una manera que no importa en qué estado ustedes estén, pueden estar en el estado más bajo de su existencia. Es más, ya podrían haber estado en un punto donde ni siquiera sienten que tienen vida para seguir adelante. Pero el Señor le quiere enseñar al profeta Ezequiel, como nos quiere enseñar a nosotros, que no importa de cualquier estado, por muy bajo que estemos, el Señor nos puede restaurar. Y entonces dice la Biblia que Dios le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. En este valle de huesos secos, Dios le da una visión al profeta y le dice, venga para acá, quiero mostrarle algo para que usted entienda la naturaleza de mi poder. Dice de que lo lleva y las escrituras dicen que Ezequiel comienza a ver los huesos. Y la Biblia señala de que los huesos no solamente estaban secos, sino que estaban bien secos. Era otro nivel de secos. O sea, ya no había manera, un hueso ya bien seco, solo hace falta que uno le haga así y se haga polvo. Y dice las escrituras que Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos van a poder vivir? Y el profeta, como todo buen ser humano, le dice, Señor, si pueden volver a vivir, solo tú lo sabes.
Solo tú sabes si van a poder vivir. Claro, él miraba la situación y decía, yo no me puedo atrever a decir, sí, van a poder. Solo tú sabes, Señor. Así como muchas veces pasa en nuestra vida, que vienen situaciones a nuestra vida y no hay nadie que nos dé una palabra de ánimo, porque la gente que nos rodea también está dudando si nos vamos a levantar o no de esa caída. Igual, el profeta decía, Señor, solo tú sabes si se va a levantar esto. Entonces, el Señor le dice al profeta Ezequiel, necesito que haga algo. Y mira lo que le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Y dice las Escrituras que el profeta hace lo que el Señor le dice y en la visión hay un cambio en el panorama. Dice de que el profeta comienza a ver cómo los huesos se llenan de vida y van agarrando carne y el Espíritu sopla sobre ellos y dice que vuelven a vivir. Esto era una visión que tenía para Ezequiel y era para Israel y ahora es para nosotros una lección espiritual. Y la lección es de que no importa qué tan muerta, dañada, como dicen, fregada esté nuestra situación, Dios puede levantarnos del polvo. Amén. Dios nos puede levantar del polvo. Ese es el Dios que restaura. De la nada puede restaurarnos nuestro Dios. Ahora exploremos otra vida que yo creo que aquí nadie le puede decir, yo le llego a los talones. Nadie. Y es la vida de Job. Una vida más quebrada y dañada que la de Job, no creo que aquí exista. Porque las cosas que tuvo que vivir Job lo llevaron a un punto tan grande, imagínese usted, que la misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Eso era. Y sin embargo dice las Escrituras de que Dios en medio de la prueba tenía un plan. Nadie ni nada se estaba moviendo alrededor de la vida de Job sin que el Señor estuviera controlando eso. Y llega un día en que Dios dice, bueno, ya me probó este hombre que va a ser fiel, no importa lo que le venga. Es hora de levantar la prueba. Ahora, su prueba consistió en vivir una experiencia donde lo perdió absolutamente todo a nivel material, todo a nivel familiar, porque dice la Biblia que todos sus hijos se murieron. Y para ponerle, como dice, la cereza al pastel, perdió toda su salud. Y sin embargo, pasó la prueba y Dios se levanta para restaurar a Job. Pero no era una restauración cualquiera la que Dios iba a hacer, porque cuando Dios nos restaura, queridos hermanos, no nos deja ni siquiera igual. Mire lo que dice la Biblia que Dios hizo con Job. Dice en las Escrituras, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién quitó la aflicción de Job? ¿Quién la quitó? Jehová. El Señor quitó la aflicción de Job. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos de que otro ser humano nos va a quitar la aflicción. En ocasiones cuando yo estoy afligida, meto presión a mi esposo para que me dé palabra de ánimo, pero decime algo, le digo. Decime algo. Y mi esposo solo me queda viendo y me dice, pero ¿qué te voy a decir más? Y entonces son los momentos en que yo confirmo que es verdad lo que dice la Biblia en Proverbios, cuando dice que la amargura del ser humano solo él la conoce. Y extraño, dice la Biblia, no se entromete en su alegría. En otra palabra, lo que está diciendo es que solamente usted sabe a ciencia cierta las razones por las que está afligido, amargado.
¿No le ha pasado que muchas veces usted está contando su aflicción y para usted esto es una carga pesada y el receptor de su historia está al otro lado diciendo, oye, de eso te estás muriendo? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Hasta ridícula me siento después, como, ay, ¿para qué dije? ¿Para qué conté? Pero pasa eso, ¿sabe por qué? Porque es lo que dicen las Escrituras. Cada quien conoce por qué está amargado, pero también añade, dice, y nadie lo puede hacer feliz. Porque el único que puede quitar la aflicción del ser humano es el Señor. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aquí viene algo que usted tiene que considerar que hará Dios en su vida cuando le restaura. Dice, y aumentó al doble, dice, todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Dios se levantó para restaurar a Job, no era para devolverlo al mismo estado o al mismo punto en el que Job estaba antes de su quiebre. Era para darle ahora el doble. Cuando Dios le damos esa oportunidad para restaurarnos, créalo, que Dios le va a restaurar el doble. Se lo voy a probar porque esto no es un texto aislado de las Escrituras. Miren lo que dice aquí también Zacarías, capítulo número 9, verso 12. Dice, volveos, ¿a quién? A la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? El Señor es nuestra fortaleza. Y dice la Biblia, si ustedes se vuelven a la fortaleza, prisioneros de esperanza, aquellos que andan por la vida deseando que las cosas cambien, creyendo que pueden cambiar y que pueden tener un futuro mejor, dice, hoy también les anuncio que los voy a restaurar. ¿Cuánto? El doble. Yo le daré un aplauso al Señor por eso, porque no es cualquier cosa la que Dios quiere hacer en nuestra vida, no es cualquier cosita. Quiere restaurarlo el doble. Ahora, vamos a ver otro por si usted todavía tiene una duda. Miren lo que dice Isaías, capítulo 58, verso 12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Serás llamado reparador de portillos, porque aquí hay otro asunto de la restauración que Dios hace. Dios no solamente nos restaura el doble, sino que nos restaura para restaurar a otros también, para ayudar en la restauración de otros. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Dios quiere usarlo a usted para restaurar a su familia, para restaurar a sus hijos, para restaurar a la gente quebrada. Hermanos queridos, este es un mundo quebrado en el que nosotros habitamos. Y toda la gente que lo rodea a usted, créamelo, que es o que son personas que andan adoloridas y quebradas. Yo me acuerdo hace muchos años, estábamos chavalos, estábamos empezando nuestro noviazgo, mi esposo y yo. Y un día alguien me hizo una mala cara, pero de esas intencionales. De esas que para mí fue intencional. O sea, como te voy a hacer mala cara y que lo mires que te estoy haciendo mala cara. Pero así. Y yo llego aturdida donde mi esposo. Fíjate que la fulana, le digo, me hizo mala cara. Y en ese día aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Mi esposo me dice, ay, Carol, muchas veces la cara que la gente anda en la cara es la cara del dolor, me dice. Hacen la cara de su dolor. Y eso es una realidad. Usted ve a la gente así y usted dice, uy, qué amargado. Todos andamos amargados. Pero la diferencia es que algunos la disimulan un poquito más que otros. Pero hay dolor en el corazón del ser humano. Y dice la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios hace este efecto en nuestra vida. Dice, serás llamado reparador de portillos, restaurador
de calzada para habitar. Tenemos que meternos en las manos del alfarero, amén. Ahora, cuando pienso en este tema, estaba pensando en este tema, se me vino una pregunta. ¿Quién califica para una restauración? ¿Quién califica para ser restaurado? Porque déjeme decirle, no todo el mundo es restaurado. Usted va a ver incontables historias a lo largo de su vida que van a pasar enfrente de sus ojos. Y ustedes van a ver historias que terminan en fracaso. No todo el mundo es restaurado. Entonces, ¿quién puede calificar para una de esas restauraciones que Dios hace, donde no solamente nos da el doble, nos da un corazón nuevo y nos hace también personas que restauramos a otro, ayudamos en la restauración de otro? ¿Quién califica para eso? Pensando en esto, me acordé de un programa que a mí me fascinaba la década pasada. La daban en televisión por cable, en un canal que se llamaba TLC. Y el programa se llamaba Reconstrucción Total. Me encantaba porque agarraban a una familia que tenía una situación pero paupérrima de vida. Totalmente. Vivían en condiciones deplorables en Estados Unidos. Y no solamente vivían mal físicamente su casa, sino que también estaba enfermo y era un desastre. Y de repente llegaban este equipo en un gran camión y la meta era que le iban a botar esa casa y a darle una nueva. Y las construcciones que hacía eran impresionantes. Mire, yo me metía tanto en ese programa. Yo me imaginaba que era yo. Y cuando le daban la casa nueva y salía el bendito camión y ellos miraban y lloraban, yo lloraba junto con esa gente. Todas las semanas estaba llorando por alguien de la emoción. Me encantaba ese programa. Quiero usar esa analogía para describirle quién califica para una restauración. Y déjenme hacerle 3 propuestas. Número 1, califica para una restauración el que reconoce que la necesita. ¿Sabe? Los seres humanos somos tan increíbles que nos podemos acostumbrar a vivir mal. ¿Se acuerda como el experimento de la rana que pusieron a hervir, pero le fueron subiendo la llama poquito a poquito y la rana ni cuenta se daba cuando hasta que llegó a un punto que estaba hirviendo? Nos ambientamos a lo malo. Por ahí alguien dijo que la pobreza era una cultura. Y muchas veces también nuestros estados emocionales, nuestra vida en depresión, nuestra vida en ansiedad, nuestra vida en los vicios, nuestra vida en desorden, se hace simplemente una manera más de vivir. Y no nos estorba. Y no nos estorba. Y habrá cantidades de seres humanos que pasen por este planeta que jamás van a decir, yo necesito una restauración. Yo necesito una restauración. Pero Dios solamente puede empezar a restaurar a alguien cuando se activa un motor, y es el motor del reconocimiento de que uno está en un mal estado. Eso pasó con el hijo pródigo. Vea lo que dice del hijo pródigo acá. Dice la Biblia que este muchacho desperdició todo, anduvo en todo tipo de males y perdió todo hasta el punto que hasta se ponía en una posición donde él miraba a los cerdos comer y él decía, yo quiero comer eso, lo que los cerdos comían. Mi abuela crió cerdo, tuve una abuela que criaba cerdo y créamelo, que la comida de los cerdos no era nada limpia. Era una cosa especial. Y entonces, y donde los cerdos habitaban ahí, y eso que mi abuela tomaba sus medidas y todo eso, pero pude entender por qué la Biblia habla mucho de los cerdos, porque es una realidad. O sea, más sucio que ese ambiente. No se puede estar, y como dicen, la puerca lavada vuelve a
revolcarse. Y es verdad, es la naturaleza del cerdo, volverse a ensuciar. Y entonces, muchas veces, este muchacho miraba eso y yo decía, yo quiero comer eso. Pero tuvo que pasar algo para que él fuera restaurado. Mire lo que dice aquí las Escrituras. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen que, dice, abundancia de pan? Y yo aquí que dice, perezco de hambre. Usted puede ser hijo de la persona más espectacular y rica de este mundo y aún así vivir una vida miserable. Y mire lo que dice, me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí ese muchacho metió la llave en el motor y le dio encendido. Porque ustedes saben la historia, lo que sucedió después. El padre no lo rechazó, porque la naturaleza de Dios es que cuando uno se humilla, cuando uno reconoce la naturaleza de Dios es recibirnos con gozo. Amén. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Ahora quiero hablarle de la el segundo elemento que tiene que suceder para que uno pueda calificar para una restauración total. Y es la persona que califica, es la persona que lo solicita. Que lo solicita. Mire, tenía 19 añitos. Cuando mi mamá me dijo, Carolina, no te voy a poder pagar la universidad, si quieres estudiar vas a tener que irte a trabajar. Así me la cantaron y yo no sé por qué, pero yo sentí como que me tocaron el timbre del recreo. ¡Rí! Yo estaba feliz por eso. Pero me doy cuenta de una realidad. Era bachiller y solo sabía inglés, nada más. Y entonces todo el mundo me decía, no vas a poder encontrar trabajo, no tenés calificación, no tenés nada. No podés calificar a ningún lugar bueno porque no tenés las calificaciones. Y entonces yo decía, si es cierto, si es cierto. Uno tonto no es, uno sabe. Pero recuerdo que en esos tiempos yo estaba leyendo el libro de Mateo por allí y me encuentro con un pasaje que decía, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y yo decía para mí, con mi calificación, nadie me va a dar trabajo. Pero de todos modos yo voy a pedir, porque la Biblia dice pedir. Y yo dije, bueno, me tocará pedir. Y recuerdo que agarraba mi currículum y me iba a los lugares que yo quería trabajar, porque de eso sí estaba clara. Yo quería trabajar en buenos lugares. Y agarré mi currículum y los metía. Y me acuerdo que me recibían recursos humanos y me decían, no estamos contratando. Y yo le decía, sí, yo sé, pero hágame un favor, solamente lleve mi currículum para que cuando se abra una plaza me tomen en cuenta. Eso es lo que hacía. Me atreví a pedir. Y sabe, una de las cosas que vi es que no hubo lugar donde yo metiera ese bendito currículum que no me llamaran para entrevista. Y me di el gustazo de trabajar en buenos lugares. Porque la palabra se cumple. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero ¿cómo usted va a saber si sí o no califica si no ha pedido? Y pasa lo mismo en la restauración de la vida. Hay personas que se dan cuenta que tienen un problema, que lo reconocen, pero no dan el siguiente paso, que es decirle al Señor, Señor, restáurame. No llegan hasta ese punto. Se quedan dueños de su lamento y de su dolor para toda la eternidad. Y no están dispuestos a llegar y decirle, Señor, restáurame, estoy mal. Y déjeme decirle algo, queridos hermanos. Para que exista una restauración hay que pedir. Y esto lo hacía muy bien el rey David. El rey David escribe un salmo, que es el Salmo 51,
Vamos a poner allí el verso 10. En ese salmo es uno de los puntos de quiebre y más bajos de la vida del rey David. Ustedes sabrán la historia del rey David. Había visto una mujer que era casada, la había tomado, la había embarazado, había tratado de cubrir el error, no le funcionó, mandó a matar al marido, después perdió el hijo con la mujer y estaba y tenía la vida hecha un desastre completo. Punto más bajo de la vida de David. Hasta el profeta Natán lo llegó a reprender. Pero David sabía hacer algo cuando estaba en esos momentos de su vida, y era pedir restauración. Mira el Salmo 51, lo que él ora. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón, como dice, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David creyó que Dios le podía dar un corazón nuevo, un corazón limpio. No importa qué tan sucio haya estado, qué tanto haya tocado de suciedad, David creyó que Dios lo podía restaurar. Ahora, esta oración fue hecha inmediatamente que el profeta Natán le fue y le dijo: vas a tener problemas en tu casa por el resto de tu vida, por lo que acabas de hacer. Porque hiciste esto y esto fue abominable a los ojos del Señor. Y la guerra jamás se va a apartar de tu casa. Imagínense usted esa noticia. Y es interesante porque cuando David va a pedir restauración, no dice: Señor, quiero que restaures mi familia, quiero que restaures esto, quiero que restaures los otros. Él lo que pide es: Señor, dame a mí un nuevo corazón. Porque las cosas en su vida y en la mía no empiezan a restaurarse a menos que nosotros seamos primero restaurados. Hay gente que piensa: bueno, cuando mi esposa restaure su relación con Dios, yo voy a restaurar la mía. O viceversa. Cuando ella busque a Dios, yo voy a buscar a Dios. Eso no funciona, así no es el orden de las cosas. David fue y dijo: crea en mí. No dijo: Señor, crea en mis hijos un corazón nuevo, porque me van a dar guerra, y de hecho se la dieron. Crea un corazón en mí. De hecho, David necesitaba un nuevo corazón para todo lo que le venía, para no perder la fe en medio de eso. Y el tercero y último, la última condición para poder ser restaurado es que uno tiene que aceptar el nuevo diseño. Mire, una de las cosas interesantes de este programa es un programa estadounidense. Y en Estados Unidos, queridos hermanos, absolutamente nada es por palabra o por darse la manito. El sistema de demanda en Estados Unidos es real y funciona. Aquí uno le puede decir a alguien: te voy a demandar, demandame. Si no tengo nada, demandame. Y ya, se saldría, pero allá no. Eso no es así. Entonces, este programita del que les estoy hablando, del Transformación Total, cuando ellos eligen a una familia para restaurarle su casa, ellos le hacen firmar un contratito. En el contratito, estas personas tienen que decir que no importa cómo quede la casa, la van a aceptar, y si algo no les gusta, no van a poner ni demanda ni mucho menos. ¿Por qué? Porque claro, todos los seres humanos podemos cambiar de opinión, y para gustos también hay colores. Hay gente que les hacía en su casa y estaban que brincaban, sí, de lo bonita. Hay otros que les hacían la casa y llegaban, ¿y te gustó? Más o menos, decían. Para gustos hay colores, así es la vida, así funciona esto. Entonces le decían: usted me va a firmar, porque si a usted no le gusta el diseño, es con este diseño que usted se tiene que quedar. Y la gente firmaba. La verdad es que para nosotros poder ser restaurados tenemos que aceptar
el nuevo diseño, el diseño que nos da el restaurador. Uno no impone su diseño. Miren, el profeta Jeremías recibe una analogía con respecto a este tema y hay un pasaje muy hermoso que habla de lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo Dios forma nuestra vida del barro y nos hace una vasija. Pero dice las escrituras aquí en Jeremías 18:4, le dice, y la vasija de barro que él hacía, que hizo, se echó a perder en su mano. Así como nuestras vidas muchas veces se echan a perder. Y entonces el alfarero dijo, bueno, vamos a restaurar esto, pero mira las palabras que a continuación describe el profeta. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Pero aquí están las palabras que quiero destacar. Según le pareció mejor hacerla. Dios nos va a restaurar, pero al diseño que Él quiere. No al que nosotros queremos, es al que Él quiere. El diseño dice, según le pareció mejor hacerla. Y ahí es cuando mucha gente dice, no, esto ya no me gusta, mejor me echo para atrás. Porque muchas veces creemos que los planes de Dios es para acabarnos la diversión. Ay, es que si yo sigo los caminos de Dios, se me va a acabar la diversión, dicen uno. Pero dicen las escrituras que el plan del Señor es bueno, agradable y perfecto. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Proviene de lo alto. Cuando Dios se dispone a restaurar nuestra vida según su modelo, en donde ya no seguimos los modelos de este mundo, sino que seguimos los modelos que Dios nos da. El padre de familia deja de ser conforme a su propia sabiduría para seguir un modelo de Dios. La esposa deja de hacer las cosas a su manera para hacer el modelo que Dios quiere que sea. La familia interactúa según el modelo de Dios. Nuestra conducta cambia para ser ese modelo que Dios quiere diseñar. Entonces es que nuestra vida es completamente restaurada. Pero en ese punto muchos dicen, no, mejor no, hasta ahí no llego. Lo reconocen, lo llegan a pedir, pero cuando uno le abre la Biblia le dice, este es el diseño. Pues no, mejor no. Y dan la vuelta. Realidades humanas. Y por eso el mensaje del día de hoy, queridos hermanos, es para animarle a usted a que no tenga temor. Usted está en las manos del alfarero. Pero este barro sí tiene capacidad de decirle al alfarero, no quiero que me sigan moldeando. El barro material no tiene esa capacidad, pero este barro sí. Porque Dios, recuerde esto, Dios no ha creado seres automatizados. ¿Sabía usted que ni en el cielo hay un ser que no ejerza voluntad propia? Cuando Satanás se rebeló, dice la Biblia que se miró y dijo, ay, qué bonito que soy. Y dice, bueno, yo creo que soy tan bonito que merezco la misma adoración de Dios. ¿Y sabe a cuántos ángeles él logró engañar y hacer contrataciones? Porque dice la Biblia, por la multitud de tus contrataciones hizo contratos con otros ángeles. Dice la Biblia que fue 1/3 de los ángeles en el cielo que decidieron que era mejor irse con Satanás que quedarse con el Dios que los había creado. Esto no es a la fuerza. Esto no es a la fuerza. Esto es una elección. Usted tiene que elegir. Yo tengo que elegir. Todos los días de mi vida tengo que elegir si sigo la vida a mi manera o dejo que el alfarero me restaure. Si sigo haciendo las cosas como yo creo que se deben de hacer y mis propias interpretaciones de la palabra y del evangelio, voy a decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer en mi vida.
Queridos hermanos, volvamos a la figura del año. Este año, yo no sé cuál es su realidad, cómo usted está terminando su año. Si usted dice, este año fue glorioso en mi vida, gloria a Dios. Pero no le tengo que profetizar porque no hay que ser profeta para hacer eso. Simplemente hay que entender la naturaleza de la vida y de la humanidad. Una cosa sí sé, si este año no fue, en algún momento usted va a volver a tener un quiebre en su vida. ¿Y sabe qué es la acción más inteligente que nosotros podemos hacer? Es buscar al restaurador. Lo que ya fue, lo que ya pasó, dice el libro de Eclesiastés. Lo que ha de venir, pues, ya fue, o sea, ya lo determinamos, ¿qué creemos que va a venir? Pero aquí lo importante no es lo que pasó ni lo que vendrá. Lo importante es que Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Dios restaura lo que pasó.